6 de la tarde, 43 minutos. Esta tarde comenzó la mesa técnica de la reforma de pensiones, dándose un mes para trabajar indicaciones en un debate cruzado por las críticas de Chile Vamos, que se ausentó institucionalmente de la instancia. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, precisó que aún no está zanjado si van a insistir o no con la reforma tributaria, mientras que el gobierno recibe en audiencia a la CPC mañana, esperando iniciar este proceso de consulta de la iniciativa. En el Congreso Nacional se encuentra Gonzalo Holguín, quien tiene todos los detalles. Hola, Gonzalo. Muy buenas tardes. Hola, Gonzalo. Hola, ¿qué tal, Néstor, María José? Muy buenas tardes. Sí, estamos en la Cámara de Diputadas y Diputados, un lugar en donde ya se celebró el primer encuentro de la mesa técnica por la reforma de pensiones, un camino ya trazado. Será un mes de trabajo que va a suspender la tramitación de la reforma al sistema de pensiones en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, y en ese tiempo debe sí o sí arrojar una propuesta. Si es que no ocurre, bueno, el trámite va a reiniciar sin el acuerdo político de todas las fuerzas que componen el Congreso Nacional en su Cámara Baja y que tuvieron un encuentro que estuvo marcado, ya lo sabemos, por la ausencia de Chile Vamos, de republicanos, fuerzas políticas que no quisieron estar presentes, al menos de manera formal. Si hay que decir en todo caso que hubo parlamentarios, por ejemplo, como Eduardo Durán, de Renovación Nacional, o Francesca Muñoz, que forma parte del colectivo de independientes social cristianos, que está en la exdemocracia cristiana, y también los ex PDG. Hay que decir que es en esa circunstancia que políticamente sí hubo fuerzas intermedias que no fuesen necesariamente solo oficialismo. Terminó el encuentro, hubo un amplio punto de prensa, estuvo la ministra de Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, quien resumió los 3 puntos centrales a los que ya se llegó a acuerdo sobre cómo va a operar esta mesa técnica para que tenga éxito en los tiempos, pero sobre todo en el contenido. Escuchamos a la secretaria de Estado. Es una voluntad política de sentarse a conversar. Fijamos un cronograma, ¿cierto?, en un tiempo estimado de un mes de trabajo. Por cierto, todo el debate que demos con la institucionalidad que va a regir, con la nueva cotización, con el destino del 6%, la gobernanza de las entidades que se creen, con un marco de debate dentro de lo que se considera la seguridad social. Claro, ahí está dicho, los debates centrales, sin duda, el 6% adicional, que sabemos que es con cargo al empleador, que en este momento en la propuesta va un componente completamente solidario. Por supuesto que la oposición está en la vereda completamente opuesta, ellos están haciendo su propia contrapropuesta previsional, que debería ser entregado terminado durante esta semana. En todo caso, quien mostró cierta molestia es quien será el nuevo presidente de la Comisión de Trabajo de la Corporación, el diputado socialista Juan Santana, en relación a la ausencia de las bancadas de Chile Vamos, de alguna manera cuestionándoles que ellos son los que más insistieron en que el gobierno los escuchara, y cuando se activó la mesa técnica simplemente no están. Lo escuchamos. Fueron muchos sectores políticos de oposición los que pidieron en instancia para poder incorporar puntos de vista. Lo que no me explico es que los partidos de Chile Vamos se hayan ausentado completamente de una instancia de diálogo. A mí me da la impresión que ahí hay un ánimo obstaculizador, porque hay sectores políticos en este Parlamento que no quieren que avance una reforma al sistema de pensiones. ¿Están defendiendo los intereses de las AFPs? Mientras hablaba el diputado Santana, lo miraba de cerca el diputado Udi Henry Leal, con una mueca de sonrisa, esperando poder hablar. Efectivamente, cuando terminó el punto de prensa, el primero en llegar al podio fue el diputado gremialista integrante de la Comisión de Trabajo, quien también forma parte del equipo de parlamentarios que ha dicho que no va a formar parte de estas conversaciones hasta que terminen su propia elaboración. Vamos a escuchar cuál es la posición de él y de su bloque político en atención a que deben haber modificaciones sustanciales, que tienen disposición al diálogo, pero que el gobierno debe afrontar que la reforma, así como está, es mala. Nosotros estamos abiertos al diálogo, nunca los hemos negado, pero también tenemos que decir con claridad que es una mala reforma que requiere que el gobierno recoja nuestros planteamientos, que el 6% vaya a las cuentas individuales de cada trabajador. No nos oponemos a la solidaridad, aumentando la PGU. Nuestros votos están inmediatamente para subir mañana la PGU a 250.000 pesos. Recursos están. De la reforma tributaria. Lo hace porque hay un entendimiento de que el gobierno tiene que cambiar sus técnicas de negociación, de que la correlación de fuerzas políticas, esto es, cuántos votos tiene el gobierno, cuántos votos tiene el oficialismo, no le permite aprobar ninguna de las dos en ninguna circunstancia, y es en ese contexto que el gobierno y los parlamentarios también han estado refiriéndose a este diálogo amplio, a este proceso de consulta que el gobierno va a comenzar mañana con la CPC a las 10 de la mañana en La Moneda. Y sobre esto se refirió el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en reiteradas ocasiones hoy, haciendo un matiz claro. Él señaló insistentemente en que no están por la existencia en el Senado con la reforma tributaria que se rechazó en su idea de legislar durante la semana pasada, pero eso no significa que no haya voluntad para insistir con otra reforma tributaria o con otra iniciativa similar en el Congreso Nacional o en el Senado de la República. Vamos a escuchar la precisión que hace el secretario de Estado también esta jornada.
No vamos a insistir con el mismo proyecto. Lo que vamos a hacer es hacer esta ronda de consultas para modificar el proyecto, para ir con una iniciativa ajustada, incorporando la retroalimentación de estos distintos actores. En cuanto a qué pasos se van a seguir, si vamos a ir por el lado de la insistencia o la presentación de un proyecto después de un año, eso es algo que vamos a ver después. Sí, hay que decir que en ambas situaciones en las que nos encontramos con la reforma tributaria, con la reforma al sistema de pensiones, son momentos distintos, pero todavía hay un debate político que las relaciona. Es cuáles son las condiciones políticas, técnicas, para que ambas cámaras del Congreso Nacional puedan aprobarla. Por un lado se abre un periodo de consulta, por otro ya la mesa técnica que durará un mes de trabajo en la cual estarán presentes todas las fuerzas políticas haciendo propuestas para ver qué tanto cambia la reforma al sistema de pensiones de aquí a un mes más cuando se reactive su tramitación en la Comisión de Trabajo. María José Néstor. Gonzalo, respecto a lo que ha sido el trabajo de la reforma tributaria, hoy el presidente de la República en una entrevista decía, claro, la reforma estuvo 8 meses en el Congreso Nacional, luego de eso ha estado bastante tiempo también en diálogo prelegislativo, los diálogos sociales. ¿Hay alguna especie de cambio en la estrategia a la hora de poder conversar en esta mesa técnica de la reforma previsional? ¿Va a haber alguna especie de cambio en el diálogo, cambio en los métodos, en las técnicas para que no pase nuevamente lo que pasó con la tributaria? Esto que tú señalas es absolutamente central. El tema es, el gobierno sí ha estado conversando, no se puede decir que no. Se hizo una reunión de asesores de oposición que terminó anotando cerca de 100 indicaciones para la reforma tributaria, la mayoría de ellas incluso aprobadas por parlamentarios de oposición, pero de alguna manera ellos sentían que no estaban siendo del todo escuchados por la envergadura de los cambios, porque se habían hecho modificaciones, pero estas no atacaban de manera profunda lo que se buscaba modificar. Entonces, aquí está la prueba. Las instancias de diálogo, el llamado a la voluntad, la clásica declaración de ministros de Estado de este gobierno que dicen que quieren escuchar, está realmente directamente relacionada con este baño de realidad del que habla la oposición, en el que deben aceptar que no tienen los votos y cuando se sienten a la mesa estarán dispuestos a hacer cambios serios. ¿Qué tan serios? Hoy día en la mañana yo les decía, el oficialismo tiene un tema claro también con hacerle ver a su gobierno que no están dispuestos a que se ceda el espíritu central de la reforma al sistema de pensiones, que es mejorar las pensiones, por cierto, pero también es cambiar el régimen de cómo funciona la institucionalidad en este tema, y a esto nos referimos directamente a que dejen de existir o al menos reduzcan muchísimo su importancia en el modelo los entes privados, específicamente las AFP, ¿no? Entonces, en eso se verá, María José, si realmente hay un cambio de método, en si es que el Ejecutivo logra aceptar o incorporar propuestas que satisfagan a todas las fuerzas políticas, y en eso va a estar si que se aprueba o no se aprueba la reforma. Es así de simple. Ahora, el gobierno ha señalado, el presidente hoy día en declaraciones, lo hablábamos fuera de micrófono con María José, dijo el presidente Gabriel Boric que la reforma tributaria estuvo 8 meses, o sea que hubo 8 meses de posibilidades de diálogo durante el proceso legislativo. Pero lo que yo no recuerdo es que haya habido una instancia como esta, donde abiertamente, escuchabas todos los audios que nos presentabas de quienes hablaron durante esta jornada, mismos ministros, abiertamente están señalando que quieren un diálogo, pero que ese diálogo es llegar a puntos de acuerdo y consenso y obviamente hacer las modificaciones en los proyectos. Eso no se vio con la reforma tributaria. Sí, de hecho yo diría, Néstor, que una de las críticas que se hizo en este trámite de la reforma tributaria fue que el gobierno negoció, conversó, pero lo hizo solamente con los integrantes de la Comisión de Hacienda. Y resulta que por diseño del acuerdo, para que los auditores se hagan una idea, hay partidos políticos que tienen diputados y diputadas en el Congreso Nacional que no tienen representación en estas comisiones. Y no tener representación en la Comisión de Hacienda o la de Trabajo significa usualmente quedarse fuera de estas conversaciones hasta que el proyecto llega a sala. Ese entonces es el momento en donde se activa el debate político y las negociaciones. Una crítica muy fuerte que tuvo el ministro de Hacienda Mario Marcel y su equipo durante estos días es por qué no permitió que partidos como el Partido de la Gente o los ex-DC o todos aquellos que no tuviesen representación en la Comisión de Hacienda fueran acompañando el proceso junto a ellos, teniendo conversaciones constantes, explicándoles por qué los cambios se hacían de esta forma, socializando las indicaciones. En fin, ese trabajo ahora le recae sobre Yanet Jara, y en todo caso hay que reconocer que hay buena expectativa de que ella sea capaz de hacer bien lo que se hizo mal en la reforma tributaria. Bien, gracias, Gonzalo. Buenas tardes. Buenas tardes.